vamos a continuar nuestro repaso al examen oficial de chino HSK nivel 6. Vamos a continuar viendo el primer ejercicio de la parte de comprensión de lectura. Este ejercicio consta de 10 apartados. Cada uno de ellos nos presenta 4 frases, de las cuales una es incorrecta. El objetivo es señalar la frase incorrecta. No es necesario señalar cuál es el error y tampoco es necesario corregir la frase. Simplemente señalar cuál es la incorrecta. Bien, como vamos a ver, son frases que están, digamos, sacadas de contexto, no tienen tampoco relación entre ellas y, bueno, hay que ser capaces de leerlas con cierta velocidad y encontrar el error. Un error que puede ser de muy distinta naturaleza. Puede ser un error gramatical, puede ser un error léxico o puede ser incluso un error de tipo de coherencia textual. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí 4 frases. Vamos a esperar un minuto y pasaremos a identificar cuál es la frase incorrecta. Bien, vamos a ver, espero que tu mente no se haya perdido por los enrevesados vericuetos de los trazos angulosos de estos caracteres y espero que hayas visto con esa perspicacia y esa sagacidad que seguro que te caracteriza, que hayas visto que la frase incorrecta, es decir, la frase que hay que marcar, es exactamente la frase B. La frase B es incorrecta, la frase B contiene un error y vamos a ver dónde está ese error. Vamos a leer la frase y atención que mi pronunciación no es la de una persona nativa, ni muchísimo menos, pero creo que más o menos nos servirá para orientarnos. Dice así, 人生就是一场旅行，不在乎目的地，在乎的而是沿途的风景，以及看风景的心情。Bien. Vemos que tenemos una oración probablemente compleja porque ya a un primer golpe de vista, si pensamos que los caracteres que más llaman la atención generalmente son aquellos con los que estamos más familiarizados, pues lo primero que nos va a llamar la vista seguro a muchos de nosotros es que aparecen varios verbos, 2 verbos shi, por ejemplo. Esto, bueno, nos indica que estamos ante esto junto, a las comas y demás, y la longitud de la frase nos indica que podemos estar ante una frase más bien compleja. Bueno, el segundo punto en el que nos tenemos que fijar normalmente, y sobre todo cuando vemos una frase de esta longitud o de esta aparente complejidad, son los conectores. La clave de este ejercicio está en muchas ocasiones en los conectores. Bien, y creo que también para todo el mundo es relativamente sencillo identificar este conector que, como hemos visto en el anterior vídeo, a veces presenta valores de tipo contrastivo, otras veces valores de tipo consecutivo. Pero además vemos que este er aparece junto a una estructura que parece que se está repitiendo, porque aquí vemos zaihu
Y aquí también vemos 在乎. E incluso podemos ir un poco más allá. En esta primera parte encontramos 不在乎 y en esta segunda 在乎的. Lo que no importa no importa esto, sino esto. Bien. Si vemos ya esta operación de contraste marcada por el conector AR, que entra en una dinámica con bu de la anterior frase, vamos a ver que algo chirría aquí. Porque normalmente tenemos una estructura que se enunciaría 不在乎 而在乎的是沿途的风景 Es decir, este er está bien seleccionado como conector, pero está mal localizado como, digamos, en el orden de la frase. Bueno, este sería básicamente el error. Vamos a, como en anteriores vídeos, vamos a examinar con un poco más de detalle las tres frases correctas para ver si, viendo cómo se comporta su estructura o su significado, somos capaces de ir desarrollando el instinto de encontrar los errores de una forma más rápida y más ágil. En la segunda frase, en la frase A, ¿qué nos llama la atención? En un primer momento también vemos que es una frase con varios verbos, comas, es decir, hay separación de periodos que no sabemos a un primer golpe de vista cuál es la relación entre ellos, pero bueno, podemos empezar por atrás fijándonos en una estructura que ya debería resultarnos muy familiar, que es esta gen y yang, que nos sirve para establecer una comparación. En este caso, además, y yang you xiao, termina diciendo y yang you xiao, es decir, tiene el mismo efecto. ¿Qué tiene el mismo efecto? Esto tiene el mismo efecto que ¿qué? Bien, y aquí vemos que dentro de esta oración nos encontramos con un verbo que sería el núcleo de este segundo término de la comparación. 观察与他来往的朋友. Desde el punto de vista estructural, esta frase no presenta ningún error. Lo podríamos traducir como tiene el mismo efecto que observar 观察 a los amigos con los que, o a los amigos que frecuenta, esta persona. Bien, pero tenemos que volver al inicio de la frase para entender a qué se está refiriendo. Entonces, es decir, para entender a qué se está refiriendo este ch, este pronombre demostrativo. Bien. Si empezamos por el primer fragmento, 要了解一个人, para conocer a una persona, o si quieres conocer a una persona, 不妨看他读些什么书. Bien, 不妨, esta estructura creo que aparece en la lista oficial del vocabulario del HSK nivel 6. Habíamos visto, bueno, creo que se ve en el nivel 5 este hanzi fan, que significa obstruir, impedir, impedimento. Bueno, la estructura bufang se utiliza casi como sinónimo de kei, un poco en frases de sugerencia en muchos casos. Sería una forma de sugerencia. Bufang. Es decir, te sugiero, o podrías,
¿qué podrías hacer? 看他读些什么书. Es decir, ver qué tipo de libros lee. Es decir, ver los libros que lee una persona tiene el mismo efecto o tiene la misma sí, el mismo interés para conocer a esta persona que saber con qué tipo de amigos anda. Bueno, esta frase no contiene ningún error. Vamos a echar un vistazo a la frase siguiente. Lo que nos llama la atención en esta frase C es que hay algunos segmentos que aparecen entre comillas. Bien, como consejo casi general de las pruebas del HSK, recomiendo saltarse un poco lo que suele aparecer entre comillas, porque son generalmente títulos de obras o elementos que se quieren resaltar y cuya comprensión no es estrictamente necesaria para dilucidar el sentido de la frase en la que está inserta. O sea que, en principio, a no ser que tengáis mucho tiempo, podéis saltarlo e intentar entender la estructura global. Bueno, en este caso son los nombres de novelas que ha escrito una persona. Y esto sí que puede causar algún tipo de problema más, porque estos dos caracteres se refieren a una persona, Lao She, que es un escritor muy célebre, un novelista chino de la primera mitad del siglo XX. El examen HSK contiene este tipo de fragmentos referidos a elementos culturales de China que no es necesario conocer para solventar los ejercicios, pero pues en muchas ocasiones conviene estar familiarizado, porque si no podemos perder demasiado tiempo intentando esclarecer qué significa algunas secuencias de caracteres que no entendemos y que no sabemos que son nombres. Bueno, esta frase de todas formas, a pesar de contener tantos nombres propios, pues es una frase con una estructura relativamente sencilla, aunque tiene otro elemento de complejidad importante. Bueno, vamos a ver lo que dice. Dice Lao She Yisheng, o sea, este hombre, Lao She, a lo largo de toda su vida, Chuangzuola, Xuduo. Bien, y aquí tenemos, es decir, hizo o realizó, llevó a cabo muchos, y aquí tenemos estos dos caracteres son ciertamente extraños. Esto se lee Kuai Zhi Ren Kou. Kuai Zhi Ren Kou se puede traducir como que recibieron unánimes aplausos, unánimes elogios por parte de todo el mundo, de la población, Ren Kou. Bueno, curiosamente esta palabra no aparece en el vocabulario, en la lista oficial del HSK, del HSK. Por lo tanto, en fin, son este tipo de pequeños jugarretas que nos plantan de vez en cuando las personas que diseñan estos exámenes. Pero en fin, evidentemente no es necesario entender esta palabra para entender globalmente la frase. Como vemos, decíamos, Lao She a lo largo de su vida creó numerosas obras célebres, obras que recibieron el elogio de todo el mundo, obras de arte, obras literarias, como por ejemplo todas estas. Bueno, vamos a ver la última frase. Es una frase extremadamente larga, pero vamos a ver si la podemos aclarar poco a poco. Bueno, lo primero que nos fijamos es que hay un punto, por lo menos podemos establecer la primera parada ahí, y vemos que hay un verbo shi. Entonces ya vamos a intentar establecer una equivalencia. ¿Cuál es el sujeto y cuál es el objeto? El sujeto parece claro que es lo que está a la izquierda del shi, en este caso, san, jiao, zhou. Bien, si no sabéis lo que es esto, tal vez lo podríais deducir. Esta palabra san jiao aparece en el vocabulario oficial, nivel 6, significa triángulo, y zhou no estoy seguro de si aparece o no, pero
creo que muchos que habéis estudiado los Hanzi con el método de Hanzi para recordar, sabéis que esto significa continente. Por lo tanto, continente triangular. ¿Qué puede significar esto? Bueno, con un poco de imaginación, alguien que no tenga ni idea de lo que significa la palabra, que no la haya visto nunca, tal vez pueda deducir que se trata de un delta. Está hablando del delta de un río. Bien, y entonces, ¿qué es el delta de un río? Pues algo que se forma por el aluvión. Es una llanura que se forma por el aluvión que se sedimenta de los materiales que arrastra el río. Vamos a ver si al final de toda esta frase tan larga vemos algo que nos ilumine en este sentido. Y efectivamente vemos que Pingyuan, que significa llanura, y Tongji, esta es una palabra también bastante bueno, es una palabra que también podemos deducir, no aparece en el vocabulario oficial, en la lista oficial, pero sabemos que Ji significa acumular, y este otro Hanzi que significa pues un impacto, en fin, lo que se acumula a lo largo del tiempo. Eso es un delta. Vamos a dar marcha atrás y vamos a ver parte por parte cómo se forma el delta. Bien, pues Helio con el río cuando desemboca Haiyan en un mar Huo, o en un lago, y aquí tenemos una inserción de una oración causal, que sabemos que es una oración de causa porque empieza por in. Entonces, ya que, o como el flujo, la velocidad a la que fluye se ralentiza, Tianman. ¿Qué pasa con esa velocidad? Bueno, pues que Liang Changji se deposita, se sedimenta en grandes cantidades. ¿El qué exactamente? Nisha será... Yo entiendo que esta palabra conozco uno por los caracteres individuales, pero no estoy seguro exactamente de lo que significa la palabra compuesta. Ni sé qué significa lodo. Sha significa arena, pues entiendo que esto será el cieno, el lodo que arrastra el río. Sietai significa llevar consigo, arrastrar, en este caso arrastrar, lo podríamos traducir como arrastrar. Es decir, que un río, cuando fluye hacia el mar o desemboca en un mar, en un lago, al ralentizarse la velocidad a la que fluye, va depositando todos los materiales que ha arrastrado y aquí nos habíamos saltado esto, Jujian, Fajan, Chang, y poco a poco se va desarrollando, se va formando esa llanura hecha de los sedimentos. Bueno, esta es una frase muy larga, compleja en cierto modo, pero que no contiene ningún error. Vamos a ver la segunda parte de la frase que dice bueno, esto no tiene ningún error de ningún tipo, ya que, o como, de nuevo, el como causal, desde las alturas o visto desde arriba, parece tener la forma de un triángulo, parece un triángulo. Por lo tanto, suoi, bueno, este suoi hay que ponerlo en relación con este inwei. Por lo tanto, se le llama continente triangular o isla triangular, que es el nombre del delta, se le llama delta. Que también, bueno, en nuestro idioma se llama delta porque tiene la forma de la letra griega delta. Una última
palabra, como hemos visto, en este ejercicio aparece un nombre propio de una persona real, que es el escritor Lao She. Y, en fin, como he dicho antes, conviene estar atentos y saber que van a aparecer bastantes nombres propios y bastantes referencias culturales, tanto de la China contemporánea como de la China antigua, referencias mitológicas, etc. Por lo tanto, cuanto más leamos, más familiarizados estaremos con este tipo de personajes, referencias, alusiones, y más rápidamente seremos capaces de contestar. Bueno, en el caso de Lao She, este Hanzi probablemente muchos lo conocéis por Su She, que es una residencia de estudiantes, ¿no? Pero en este caso no se pronuncia con el cuarto tono, sino con el tercero, Lao She. Este Lao She fue un escritor, nació en 1899, era de origen manchú, nacido en Pekín y, bueno, publicó bastantes novelas. Se dice que un momento decisivo en su vida fue su nombramiento como lector en Inglaterra, donde pasó 5 años. Dicen que absorbió la literatura inglesa en aquel momento y sobre todo Dickens. Y, bueno, publicó una serie de novelas bastante aclamadas. Una de ellas es esta, Luo Tuo Xiangzi, que narra las desventuras de un pobre hombre que conduce un palanquín, esto que se llama en inglés un rickshaw, estos carros que tienen una cabina para llevar a un pasajero y que en lugar de un caballo pues lo tira de él una persona. Xiangzi es el nombre del protagonista y, bueno, Luo Tuo significa camello, pero en la obra no hay ningún camello. Este autor luego fue represaliado durante la Revolución Cultural y más tarde rehabilitado, aunque falleció al parecer en extrañas circunstancias.